Hola, hola, buenas tardes. No, todavía son días. Buenos días. Otra vez una disculpa, no voy a poder hacer a las 2, pero ya estoy aquí, corriendo como siempre. Se está prendiendo el micrófono, sí, porque creo que el video pasado creo que quedó a la mitad. Quiero volvérselos a grabar. Voy a tener un espacio donde pueda grabarles el de la semana pasada. Pero bueno, ya estamos aquí. Sin más preámbulos, sin más interrupciones, sin más correderas, aquí estamos. Vamos a dedicar este tiempo para compartir la palabra del Señor, lo que Él ha sembrado en mi corazón y hoy estoy aquí con esta gratitud, con esta obediencia, con este ánimo, con gozo en mi corazón, corriendo y corriendo, pero esto es algo que me gusta hacer, este, para el reino de Dios y para que toda la gente, como dijo el Señor, que sea conocido en todo el mundo, que lo demos a conocer, que seamos testimonios de Él. Y hoy quiero hablarte de esta palabra, de lo que vamos a aprender hoy en esta enseñanza. Así es de que vamos a orar antes de empezar, así que ponte el cinturón de seguridad porque este avión lleva altura y la presión puede hacer daño. Entonces, mira, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia infinita, Señor. Gracias, Señor, por tu buena palabra. Usa mi lengua, Señor, para poder trasladar mis labios, para poder enseñar. Dame, Señor, boca de maestra y dale, Señor, a tu pueblo oído de discípulo. Padre, prepara nuestro corazón para absorber y recibir tu buena palabra y producirle a ella, amado, al 100 por 1. Que tu buena palabra trabaje en nuestra vida y que haga efecto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mira, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar del dominio propio. El dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. Así es de que ponte el cinturón porque el Señor nos va a hablar tremendamente hoy. No solo a ti, recuerda que primero me lo habla a mí y después de ahí pide cuentas. Luego de ahí viene la prueba hacia lo que yo estoy hablando. Entonces, mira, hoy vamos a hablar del dominio propio y el dominio propio es algo que tenemos nosotros. Hay gente que culpa al diablo por su falta de dominio propio. Hay gente que ha querido usar las brujerías, las hechicerías, las maldiciones generacionales como justificación a la falta de su dominio propio. Pero el diablo no obliga, sino que seduce. Él tienta, pero el diablo no obliga. Mi falta de dominio propio es lo que hace que el enemigo pueda destruir mi vida. El enemigo reconoce cuando a alguien le falta dominio propio, porque la falta de ese dominio propio es debilidad. La falta del dominio propio es la herramienta que encuentra el enemigo para poder entrar a la vida de una persona para destruirla. Pero muchas veces cuando escuchamos la palabra dominio propio no entendemos de qué el Señor está hablando. Pero la verdad es que estamos viviendo en unos tiempos donde todo mundo demanda poder y poder es dominio. Por ejemplo, hay movimientos de rebeldía, hay movimientos feministas donde las mujeres se han atrevido a pronunciar la locura, porque eso no tiene otra forma de decir, que no necesitamos al hombre. Ellas proclaman que las mujeres no necesitamos a ningún hombre para podernos valer. Mira, ya están dicho que no ocupan ni el esperma, porque el esperma ya lo pueden tener de los cultivos que hacen.
pero el semen pues obviamente viene del hombre, no viene de ningún otro lado. Entonces estos movimientos lo que están buscando es tener dominio y poder, pero no solo las mujeres, también el área eclesiástica. En el hogar hay mucha gente que quiere tener el control de todo, pero la verdad es que nadie está preocupado por el dominio propio. O sea, queremos apropiarnos de todo. Queremos llevar las riendas de todo menos de nuestro propio dominio. Todo lo que buscamos es tener dominio sobre los demás, pero no buscamos tener dominio propio sobre nuestra vida. Así que me di a la tarea de estudiar la palabra dominio. Y la palabra dominio viene del latín dominum, que significa propiedad. Significa amo o dueño. Alguien que tiene dominio es alguien que tiene propiedad. Es alguien que tiene derecho, es alguien que legalmente es alguien que tiene autoridad. Es un amo o es un dueño. Significa que todo aquello que yo domino, yo soy el dueño de lo que yo domino. Pero si yo no domino una área en mi vida, esa área se convierte en mi amo y se convierte en mi dueño. Sin embargo, todo lo que yo domine en mí, yo seré amo en esa área. Mira, dominio es poder, es control, es potestad, contención, es sujeción, es propiedad, es freno y es sometimiento. Así que vamos a ir a la base de esta enseñanza. La base está en Gálatas, pero quiero que veamos primero qué dice Proverbios 28. Proverbios 25:18 dice, Reina Valera, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra versión dice, como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. Y hoy vamos a hablar de cómo tener dominio propio. Yo creo que este es uno de los temas más importantes en esta generación. Tener dominio propio, tenemos que tener dominio propio, porque mira lo que está diciendo el salmista. En una ciudad derribada y sin muro es el hombre que no tiene dominio en su espíritu. Cuando una ciudad no tiene muros y están derribados, está hablando de una ciudad sin protección, que cualquier enemigo puede penetrar en esa ciudad, robar, matar y destruir la ciudad porque no hay protección. Pues así es la persona que no tiene rienda, o sea, que no tiene dominio propio. Cualquier cosa le afecta. Es como cuando alguien tiene las defensas bajas. Cualquier virus en el aire, pues se le pega. Entonces vamos a ver la importancia de tener dominio propio y evitar tener consecuencias malas como estas. Por eso es que debemos tener dominio propio en nosotros mismos. Dominio propio para no ser una ciudad sin muros, sin defensas. Entonces, consecuencias es que nunca vas a ser feliz. La persona que no tiene dominio propio nunca será feliz porque no vive la vida que quiere. Por ejemplo, una persona que quiere trabajar, pero no puede porque no tiene dominio propio, se deja llevar por por el clima, por su pereza, etcétera, por las circunstancias. Y el que no tiene dominio propio quiere dejar hábitos que lo alejan de Dios, pero no puede, porque no tiene carácter. Una persona que no tiene dominio propio es dominada por cualquier cosa, por cualquier persona. Entonces, mira, alguien dijo esto: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domina a sí mismo. Y esto lo refleja el mismo Señor Jesús en el libro de Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo
es del pecado. Porque nosotros nos volvemos esclavos de aquello que no podemos dominar. Y esa falta de dominio propio nos lleva no solo a ser infelices, no solo a no lograr lo que queremos, sino que muchas veces esto nos lleva a perder la presencia de Dios. Pero cuando tú resistes a las ofertas que te hace la carne, que te hace el diablo y el mundo, te conviertes en un hombre fuerte, en una mujer fuerte. La Biblia dice que aquel que domina su espíritu es más fuerte que el que domina una ciudad entera. ¡Wow! Entonces, las consecuencias de no tener dominio propio es que serás infeliz y serás esclavo de las cosas. Mira, hay gente que no tiene dominio propio con el dinero y terminan siendo esclavos del dinero. Yo creo firmemente que Dios nos está mandando este mensaje porque ya es tiempo de dejar de ser débiles y de aprender a dominar nuestro carácter. Porque eso es, no tener dominio propio significa debilidad. Porque hay mira, cuando viene la tentación, hay gente que no puede decir que no. Es decir, cuando tú quieres entrar a un grupo de amigos y para entrar a ese grupo de amigos te tienes que drogar o te tienes que tomar o hacer cualquier cosa que no está bien. Entonces mucha gente dice, ay, cuando la gente dice que no, cuando la gente tiene dominio propio y dice, no, yo no hago esto, eso no es correcto, le dicen que es débil. Y es al contrario, cuando tú dices no a las cosas que no te edifican, eso es tener dominio propio, tener dominio en tu mente. Mira, porque la falta de dominio propio nos lleva a tener graves consecuencias de pecado como la fornicación, la ira, la envidia, nos lleva a dañar las personas que amamos con palabras hirientes y ocasionar conflictos. También nos lleva a la pérdida de recursos personales como el tiempo y el talento. Lo hemos estado viendo últimamente. La gente no se está dominando a sí misma. Por eso es que están pasando tantas cosas. Yo no sé si tú has estado viendo las noticias, que ya es algo común en nuestra ciudad, bueno, en México, que ya no pueden ni entre los automovilistas que van en las calles, en la carretera, en las avenidas, cómo se han estado golpeando, solo por un puro incidente. ¿Ustedes creen que eso es un dominio propio de cada quien? Cuando deberíamos de pagar no mal por mal, sino mal por bien. Nosotros fuimos creados para buenas obras. Entonces, el dominio propio es lo que menos ha estado en nuestros tiempos. Por eso, en esta generación es importante cortar con toda esa debilidad y dominarnos a nosotros mismos. La falta de dominio propio nos lleva a una desconexión también espiritual y como resultado se obtiene el estrés y la ansiedad. En esencia, la falta de autocontrol nos hace vulnerables a las circunstancias, haciéndonos tomar malas decisiones. Recuerda, cuando tú no tienes dominio propio, cualquiera va a venir a decirte qué hacer, aunque tú no estés de acuerdo. Tener dominio propio es crucial para alcanzar nuestras metas y nos ayuda a vivir una vida plena, ya que la falta de control frena el crecimiento personal y afecta a la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto quiere decir que la falta de dominio propio te lleva a pecar, ya que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Y esto se encuentra, como te decía, la base de nuestra enseñanza en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Y dice así el versículo 22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza, que significa dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto quiere decir que la falta de dominio propio es pecado, porque la consecuencia de dominio propio te llevará, la ausencia del dominio propio te llevará a pecar. Y esa es una realidad. Por eso, es lo que te decía, hay veces que cuando tú no tienes dominio propio, pues no tienes control. No tienes control de tu vida ni de tus pensamientos. Cualquier cosa te va a hacer que te muevas, te va a poder mover, el pecado te va a poder mover porque tú no tienes autocontrol, tú no tienes dominio. Entonces la falta de autocontrol hará que cedas a la tentación y te dejes llevar por lo que ven tus ojos, por lo que siente tu cuerpo o por lo que desea tu corazón. En el comienzo de esta enseñanza hablamos de que una persona sin dominio propio es semejante a una ciudad sin protección. Mira lo que le pasó a Sansón. Vamos a tomar este ejemplo. Él mismo se puso a sí mismo en una situación vulnerable por su falta de dominio propio. Este hombre, que era nazareo para Dios, había sido escogido como juez para salvar a Israel de manos de los filisteos. No obstante, en repetidas ocasiones, este juez se alejaba de su llamado, yendo tras lo que deseaba su corazón. Finalmente, su desenfreno lo llevó a la ruina, revelando su secreto a Dalila y cayendo en manos de sus enemigos. Cuando tú no tienes dominio propio, no vas a tener autocontrol y vas a ceder al pecado. ¿Cómo lo hizo Sansón? Sansón dio rienda suelta a sus pasiones, no poniendo ningún obstáculo, ningún impedimento, ninguna barrera. Su pecado y su falta de dominio propio lo hizo vulnerable y terminó pagando con su vida. Esto quiere decir que vivir sin dominio propio es un riesgo latente. Pues vamos a terminar esta enseñanza. Y quiero darte 5 puntos claves. Número 1, la naturaleza del dominio propio lo vamos a definir no como la ausencia de pasiones, sino como la entrega de nuestras posesiones al control del Espíritu Santo. Vamos a entregar nuestro autocontrol al Espíritu Santo. Recuerdo que hemos estado hablando de la mente. Si no hay una transformación en tu mente, no va a haber cambio. Yo te he estado hablando de la religión no nos cambia, solamente un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede ayudar a transformar nuestra mente. Y nos toca a nosotros llevar ese pensamiento, esos pensamientos de destrucción, esos pensamientos que no están en la voluntad de Dios, de pecado, llevarlos cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llevar las pasiones, llevar esos pensamientos de pasiones, de pecado, de descontrol, de desenfreno en nuestra mente, a la obediencia del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, la fuente de poder. Esto quiere decir que el poder no viene de nuestras fuerzas humanas, sino que el Espíritu Santo de Dios que habita en los que creemos en Él. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Recuerda que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y eso es por la importancia que hemos estado hablando, que nosotros debemos tener una intimidad, una relación íntima, directa con nuestro Señor Jesucristo, no una relación. Tú puedes estar los 7 días de la semana en la iglesia, pero si tú no tienes una relación con Dios personal, ni lo vas a conocer, ni vas a tener una transformación en tu mente. Entonces necesitas
tener una relación con Dios. Y todo comienza entre tú y Dios. Y de ahí Él va abriendo tu entendimiento y vas a conocer a su Espíritu Santo. Entonces, punto número 3 o clave número 3. Áreas de aplicación práctica en las emociones. Debemos saber cómo manejar el enojo, la tristeza, la depresión y la autoconmiseración para que no nos controlen, sino que podamos reflejar la paz de Dios. La paz es otro fruto del Espíritu Santo. Recuerda que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, templanza. Entonces la paz, para poder reflejar la paz de Dios, debemos tener una relación con Dios. Bueno, fueron las emociones, ahora va a ser el habla. La importancia de no calumniar, hablar con amabilidad y moderación, evitar el juicio precipitado o el rencor. Los deseos y placeres. La disciplina en el comer, en beber y evitar la avaricia. Y los placeres pecaminosos que nos alejan de Dios. Estas son las áreas prácticas. Y la última es las relaciones. Ser prudentes en nuestras interacciones, ser amables con los demás y no dejarnos llevar por la soberbia o por la envidia. Entonces, las áreas de aplicación práctica son en las emociones, en el habla, los deseos y placeres y las relaciones. Y clave número 4 o punto número 4 es cómo desarrollar el dominio propio. ¿Cómo desarrollo mi dominio propio? Pues número 1, depender de Cristo. Lo que te estaba diciendo. Tienes que tener una relación con Dios. ¿Y cómo comienzas esa relación con Dios? Pues a través de su palabra. Correr a Jesús por ayuda y caminar con Él. Número 2, la palabra de Dios, lo que te acabo de decir, que meditemos y permitir que la palabra de Cristo more en abundancia para formar una mente pura en ti y en mí. Solamente Él puede transformar nuestros pensamientos, pero nosotros debemos someterlos a la obediencia de Jesucristo para que su Espíritu Santo venga y haga una transformación en nuestra mente y podamos hacer ese cambio de pensamientos de destrucción a pensamientos de bien. A través de una relación con Dios solamente, y esa relación se obtiene en oración, en la lectura de la palabra de la Biblia y en adoración a Dios. Punto número 3, que entra en cómo desarrollar el dominio propio, es la rendición de cuentas. Reconocer nuestra debilidad y depender del poder de Dios en cada momento. Número 4 dice disciplina y esfuerzo. Número 4 para ver cómo desarrollar el dominio propio, y esto es disciplina y esfuerzo. Vivir con disciplina para ganarnos el premio de la vida eterna, la corona incorruptible que Dios nos está ofreciendo. Entonces tenemos recompensa y hay esperanza en Cristo Jesús, que nuestros pensamientos sean transformados. Porque traemos tantas cosas de nuestra vieja manera de pensar, y que son cosas que nos han mantenido atados al pecado durante nuestra vida. Recuerda que tú y yo nacimos del pecado, nacimos pecadores. Entonces, Dios quiere hoy transformar nuestra mente. Por eso nos ha estado hablando en estas últimas semanas de la transformación de nuestra mente. Y del dominio propio es parte porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Y para terminar, número 5 de estas 5 claves es la recompensa, que es la victoria sobre el pecado y las tentaciones.
viviendo en una vida de propósito y libertad en Cristo. Recuerda que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. O sea que si Cristo te da la libertad, tú vas a ser verdaderamente libre del pecado. No que vas a volver que no vas a volver a pecar. Todos pecamos. No hay ni aún uno justo más que Cristo Jesús. Entonces, esto quiere decir que Dios te va a librar de la muerte del pecado, pero no quiere decir que vas a dejar de pecar, pero ya no vas a pecar deliberadamente. Antes lo hacíamos deliberadamente cuando no conocíamos al Señor. Y de los pecadores yo era la más pecadora de todos. Y no quiere decir que no dejo de pecar, porque no he llegado a la estatura del varón perfecto. Yo sigo siendo, todavía no he sido glorificado, mi cuerpo no ha sido glorificado. Entonces, aquí voy a tener aflicción, aquí voy a seguir pecando, no deliberadamente, pero no quiere decir que ya soy santa y pura. Todavía estoy en el proceso hasta que llegue al cielo con el Señor. Asimismo, tú también. Entonces, cuando tú tengas libertad de Cristo, vas a poder ser un testimonio poderoso que refleje el poder transformador del Evangelio en nuestra vida diaria. En tu vida diaria vas a poder dar testimonio. Entonces, recuerda que el dominio propio es necesario e indispensable. No te dejes vencer y no cedas. Sé dueño de tus propios pensamientos. Refrena tus pies del pecado, y sé lento para hablar y actuar. Sé directo, sé directa. Sé sobrio, sé sobria. Sé refrenado, refrenada. Dueña de ti mismo, de ti misma. Y déjate controlar por el poder del Señor en ti. Por eso es la importancia de recibirle. Él dice en Apocalipsis 3:20 creo es: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. El Señor hoy está tocando a tu puerta. Si tú anhelas tener el fruto del Espíritu Santo, no nada más el dominio propio, todos los frutos del Espíritu Santo, necesitas abrirle la puerta a Dios. Necesitas someter tu pensamiento, tu voluntad, dejar de regirte por ti mismo y someter tus pensamientos para que sean transformados en tu vieja manera de pensar a la manera que Cristo te creó. Entonces, recuerda que el dominio propio es necesario e indispensable. Para poder, déjate controlar por el poder del Señor en ti. Porque en 2 de Timoteo 1:7 nos dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no puso en ti no puso en ti espíritu de cobardía. Tú eres una persona valiente. Y dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. O sea que pueden vivir en la presencia de Dios, que pueden llevar a cabo sus mandamientos. Solo los valientes, los que son valientes para decirle no al pecado. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Tú y yo podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. El que no quiere es diferente, pero todos podemos tener dominio propio, sujetándonos al Señor. Nos dio espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Así es de que ponlo en práctica y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistirá al diablo y él huirá. No dice que resistas al diablo y él se va a ir. No, dice someternos a Dios. Somete tu pensamiento, llévalo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Somete ese pensamiento, somete tus pensamientos de pecado a Dios, dice.
resiste al diablo y él va a huir. Bueno, esta es la enseñanza que Dios nos dio para este día tan precioso, 10 de septiembre del 2025. Y quiero orar para terminar y quiero que tú ores conmigo ahí donde tú estás. Habla con Jesús. En este día habla con Jesús. Y dile así: Señor amado, te ruego que me des dominio propio. Padre, quizás estoy carente de refrenar mi lengua. Quizás estoy carente de refrenar mis pensamientos. Quizás estoy carente de refrenar mi carácter. Hoy te pido, Señor, que me des fuerzas, porque no he recibido de ti espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Padre, quizás muchas veces te he pedido poder dominar, ejercer autoridad sobre mis hijos, sobre mi casa, ejercer autoridad sobre mi economía, sobre mis proyectos. Pero hoy te quiero pedir, Señor, dame autoridad sobre mí misma, sobre mí mismo, que pueda decir como el apóstol Pablo, decir en esta carrera, yo me abstengo, decir lo que quiero, porque sé que no me conviene, Señor. Y aunque me es lícito, Señor, dame dominio sobre mi enojo. Dame dominio sobre mi temperamento. Señor, dame dominio, Padre, sobre todas las áreas que me doblegan. Padre, dame dominio sobre mi teléfono. Quizás no sé apagarlo en el tiempo que debo apagarlo. Quizás no sé dominarme. Quizás no sé decir basta, es suficiente. Quizás no sé silenciarlo. Dame el dominio, Señor, para arrebatarle el dominio a las áreas que me dominan. Yo quiero pedirte, Padre, que la gloria Padre de la gloria, que nos llenes de autoridad para poder, Señor amado, dominar cada área de nuestra vida en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos, amado, enséñame a dominarme y enséñame a dominar mi lengua. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Danos dominio propio sobre nuestros pensamientos. Es inevitable pensar, pero yo tengo que dominar mi actuar por medio de mi pensar. Señor, dame dominio de lo que hay en mi corazón. Yo no puedo evitar sentir, pero yo tengo que dominar lo que siento para no ser dominada por mis sentimientos. Delante de ti, Señor, venimos, amado, para pedirte, bendito Dios, que en el nombre de Jesús nos ayudes a ejercer dominio, danos autoridad y danos dominio propio. Amén. Bueno, esa es la palabra que el Señor nos envió, que puso en mi corazón, y hoy te la comparto con ese amor, anhelando que el Señor lo logre en cada uno de nosotros. Yo te bendigo y que el Señor te bendiga, te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Nos vemos el próximo miércoles. Lo puedes ver también, recuerda, en YouTube como Mónica Gutiérrez, Pan de Vida. Suscribirte y darle like. No dejes de compartir estos videos para que la gente siga siendo transformada, para que la gente siga cambiando su manera de pensar y se someta a Jesucristo y pueda conocerle. Primero es poder conocerle, porque si tú no conoces a alguien, no puedes tener una relación con esa persona, ¿verdad? Entonces vas a conocer a ese alguien a esa persona a través de la relación que tengas con esa persona. Yo te animo a que tú comiences a tener una relación con Dios, no una religión. Esto no es una religión. Nuestro Señor Jesucristo no es religión. Él es la verdad, Él es el camino y es la eternidad. Es el Salvador del mundo. Entonces, domina tus pensamientos para que
el Señor